Radio Marca es emoción. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este tertulión de hoy lunes. Enseguida os contamos todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, porque hay playoffs de ascenso y hay equipos como el Racing Rafael Cofer que nos interesan mucho. Está en la fase de ascenso a la segunda federación. También la Nucía, porque allí está Gorcha y su equipo, el conjunto alicantino, se impuso por 1-0 al Levante B en esta última eliminatoria autonómica. ¿Quién marcó el gol? Pues él, Gorcha, autor de otro tanto, ya marcó en la primera eliminatoria, ha marcado también en esta frente al filial Granota, en un Camilo Cano, ya lo veis, repleto de público para animar a la Nucía que busca su regreso a la segunda ref. Así que felices por Gorcha y seguiremos, por supuesto, a la Nucía, que es uno de los equipos predilectos de este tertulión, después de la presencia durante varios años allí de Kiko Lacasa, con César Ferrando en el banquillo, ahora con Gorcha sobre el terreno de juego. Además, felices por el ascenso del Valencia femenino, el ascenso directo desde la primera federación, desde la primera ref, hasta la máxima categoría del fútbol español, del fútbol femenino español. La vais a ver enseguida en estas imágenes que ha montado, ahí la tenéis, sonriente, guapísima, como siempre, nuestra campeona Marta Mascarell, la actual tertulión de oro en la segunda gala de premios del tertulión. Luego os mostramos al completo estas imágenes, este inside del Valencia sobre ese partido ante el Villarreal, esa victoria y ese ascenso, con mucha gente, por cierto, de Gandía, de la comarca, que se desplazó hasta la ciudad deportiva del Valencia para presenciar ese partido. Y estos son los goles del Rafael Cofer en su eliminatoria ante el Benejúzar. 0-2 se impuso el Racing con goles de Víctor Cardona y de Rubén Femenía, el eterno delantero, 34 años del Racing, especialmente protagonista en aquellos ascensos que acabaron con este equipo en la preferente y ahora vuelve otra vez a marcar junto con Cardona para adelantar a los suyos. 0-2 en Benejúzar. Una jornada que además nos ha traído el anuncio del pego del fichaje de José Jaime. El pego de primera con el mítico Franco Borrás en la dirección deportiva. Ahí lo tenéis, el de la derecha es Franco y el de la izquierda es José Jaime, que será el técnico que después de su periplo en Simat intente que el pego esté en la pelea por el ascenso. Y otro equipo de la primera, el Oliva, que anuncia lo que ya conocíamos, que Joano renueva y será quien dirija el equipo. Ahí lo tenéis, con integrantes de la nueva junta directiva en su aventura en la primera. Vuelve el Oliva a la primera, cada vez más cerca del sitio donde debió estar el conjunto olivense, el equipo del Morer. Y además hoy os tenemos que hablar de una efeméride que nos hace muchísima ilusión. Se cumplen exactamente 40 años, 40, desde 1986, de aquel partido. Si hay partidos míticos en la historia del Gandía, seguro que me vais a hablar del de Maspalomas, seguro que me hablaréis de la victoria ante el Europa con Damián Castaño en el banquillo, o me hablaréis del triunfo en Roda con aquel gol de Marcos Estruche en los últimos minutos. La victoria ante el Maspalomas supuso el primer ascenso del Gandía a la segunda división B. Pero para llegar a aquel partido, antes se tuvo que producir la eliminatoria ante el Langreo. Y hoy, 1 de junio de 2026, se cumplen 40 años de estas imágenes. Imágenes en Langreo, con la derrota del Gandía por 1-0, pero una derrota que sabía a victoria porque el Gandía en la ida se había impuesto por 3-1. Hoy contamos con algunos testimonios de protagonistas de ese partido. Contamos también con estas imágenes que son oro para quienes amamos al Gandía y para quienes nos gusta poner en valor la historia de aquellos campos de hierba natural,
de aquellos estadios repletos de público, con el aficionado en pie, con el puro en la mano y con ese ímpetu a la hora de animar a los suyos. El Gandía se presentó allí con esa renta y al final la pudo mantener, y quiero que escuchéis en unos instantes el testimonio de Quique Hernández, que nos habla de ese partido, o de Chesa, que nos recuerda lo que ocurrió en ese terreno de juego, o de Miguel Ángel Picornell, que entonces era la voz de la SER, la voz de Radio Gandía, la voz del Club de Fútbol Gandía. Os lo vamos a contar enseguida, pero antes, información del Club de Fútbol Gandía. Tenemos info importante, fichajes, renovaciones, etc., que os vamos a contar enseguida. Hablando de Langreo, durante los próximos días vamos a ofreceros imágenes inéditas con las que estamos trabajando en su recuperación, en su conversión a digital, de esos partidos, del partido de Maspalomas, del partido de Langreo, y os vamos a mostrar los partidos, si todo va bien, como esperamos, de forma íntegra, con comentaristas teniendo como comentaristas a los protagonistas de esos encuentros. Porque ese equipo, el del 86, el Club de Fútbol Gandía de la temporada 85-86, con Quique Hernández en el banquillo, con Ignacio Avilés en la presidencia, y con aquella alineación que os recitaría de memoria, incluso la plantilla al completo, es el primer premio que os podemos anunciar de la tercera gala de premios El Tertulión de Radio Marca y de Comarcal Televisión. Porque el premio Leyenda, el Tertulión Leyenda, este año es para ese equipo, para el Gandía del 86, con motivo del 40 aniversario de aquel primer ascenso del Gandía a la Segunda División B. Y en esta casa, en Radio Marca Gandía, en el Tertulión, en Comarcal Televisión, en nuestras redes sociales, vamos a poner en valor esa historia, aquellos héroes, aquellas personas que hoy, cuando descuelgas el teléfono, se emocionan todavía cuando reciben la llamada para recordarles que se cumplen 40 años de aquella gesta, una gesta que puso en pie a toda una ciudad. Enseguida estamos con eso. Recordad que tenemos imágenes del partido de Langreo. Pero antes, vamos con la info del Gandía y los fichajes y las novedades. Radio Marca Gandía con Santi Roca. Radio Marca Gandía, 107.0 FM. Cómo vivir una primavera-verano llena de estilo, frescura y personalidad. Tejidos Barcelona te viste de moda. Ropa ligera, colores vibrantes, prendas cómodas y colecciones pensadas para cada momento del día. Con tu estilo, con la moda para todas las edades. Moda juvenil, looks actuales, prendas pensadas para disfrutar del verano con comodidad y estilo. Para chicas only, Pies, JDI, Tifosi, JJXX e Isabel Mora. Y para chico, Jack & Jones, Tifosi, Losan, Carlos Córdoba, Roberto Bassi, La Vespita, La Española, Dos Galgos. Y en esta temporada tan especial también te acompañamos en los momentos únicos. Trajes para celebraciones y trajes para músicos. Tejidos Barcelona, toda una vida apostando por la calidad, cercanía y moda para sentirte bien. Esta primavera-verano en Tejidos Barcelona. Radio Marca Gandía con Santi Roca. Radio Marca Gandía, 107.0 FM. Bueno, información del Gandía. La semana pasada os anunciábamos la renovación de Alberto Gregori, una renovación que se ha producido de forma oficial en la jornada de hoy, porque hoy el club lo ha anunciado oficialmente. Dice en ese comunicado, Alberto Gregori continuará al frente del primer equipo la próxima temporada,
tras una sobresaliente campaña que culminamos ganando el campeonato de Liga y consiguiendo el ascenso a la Lliga Comunitat. La dirección de la entidad ratifica su total confianza en el técnico para encabezar el proyecto a categoría regional. Y glosa algunas declaraciones de Alberto Gregori después de conocerse esa renovación. Estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Información del tertulión sobre los fichajes. Os anunciábamos renovaciones esta pasada semana en nuestras redes sociales. Se ha renovado a Jorge Benítez, se ha renovado a Óscar Bertó, se ha renovado a Marc Moya y se ha renovado también a Andrés Almiñana. Esta renovación in extremis, renovación que se une a los jugadores con los que tiene una lista de 11 futbolistas que pretende renovar todos y cada uno de ellos el técnico. Iván Jiménez también sigue, por lo tanto está tratando de renovar el bloque duro de Alberto Gregori a los jugadores que más minutos les ha dado esta temporada. Y ahí va una información del tertulión de Radio Marca en esta jornada de hoy, lunes 1 de junio. En la jornada de hoy podemos confirmar y anunciaros que se ha producido una reunión esperada, deseada, como lo es su fichaje, de la dirección deportiva con Alberto Gregori y Nico Schaffer. Se han reunido hoy en una cafetería de la zona del barrio de Corea. Si querían hacerlo discreto, no les ha salido bien. Tenemos informadores en todas partes, a Dios gracias. Pero me cuentan que las posturas están muy, muy alejadas. Lo que ofrece el Gandía y lo que está dispuesto a ofrecer Nico Schaffer ahora mismo está muy alejado. El fichaje ahora mismo dependería de una bajada importante en las pretensiones de Nico y una subida importante en las del Gandía, a pesar de que Nico Schaffer quiere volver, a pesar de que Nico Schaffer quiere jugar en el Gandía, lo dijo aquí en este programa: quiero acabar mi carrera de futbolista jugando en el Gandía, pero ahora mismo está el Gandía por aquí y Nico Schaffer por allá. ¿Que esto lo resuelvan? Espero que sí, confío que sí, porque nos encantaría volver a ver a Nico Schaffer armando el revólver como lo hizo en aquel golazo de Pere Marco en el ascenso del Gandía a tercera ref en Quart. Pero ahora mismo la situación es la que os contamos, con las renovaciones ya encima de la mesa del técnico Alberto Gregori. Desconozco si Paco Cardona y Guille Pérez están renovados ya. Y con la renovación de futbolistas importantes: Óscar Bertó, Iván Jiménez, Marc Moya, entre otros, y Jorge Benítez, la renovación de Almiñana y la pretensión de que se renueven más futbolistas. Entiendo que en ese baremo entraría Pablo Olivares, etcétera, etcétera. Pero el gran deseado, el objetivo prioritario sobre el que giraría el proyecto, sería recuperar al exfutbolista del Villarreal, al exjugador del Gandía y al jugador que en las últimas temporadas ha militado y liderado al Tabernes, que ha jugado 2 playoffs consecutivos a la tercera división. Os decía anteriormente lo que ha ocurrido en los playoffs. Enseguida estamos con ese recuerdo del partido de Langreo, pero vamos a repasar los marcadores que se han producido en esas playoffs de ascenso a las diferentes categorías. Vamos con el playoff de ascenso ¿Vamos con ellos, con los resultados? Venga, analizamos. Este es el playoff de ascenso a Primera Federación. Empezamos por ahí. El Llosa 0-3 se ha impuesto en la cancha del Colegio Salgui. Cracks 4, Club Costa City 4, partido de balonmano prácticamente. Villajoyosa 2, Cullera 0. Y Almenar Athletic 1, Oropesa 2. Más marcadores, más resultados. Playoff de ascenso a la Segunda Federación, con esa victoria 1-0 de la Nucía ante Levante, con este gol de Gorcha, con el que la Nucía se adelanta en esta eliminatoria ante el filial Granota. Un Gorcha que, como os decíamos al comienzo,
ya había marcado en la eliminatoria anterior, la eliminatoria que le ha permitido pasar a la siguiente fase, y con este tanto encabezaba el triunfo de la Nucía, que además tuvo en Gorcha uno de los protagonistas, porque se vio muy bien rodeado de familiares, de amigos, en ese desplazamiento al Camilo Cano para ver ese partido de playoff. Además de esa victoria, el empate a 2 entre el Primer Toque y el Torrent B en la fase de ascenso a la Liga Nacional de Juveniles, el empate entre el Intanco y el San Pedro a 1, más fases, playoff de ascenso a la Liga Comunitat, con ese Almoradí 4, Nules 1 y el Masanasa 3, Barrio La Luz 1, el Masanasa, que era el equipo que estaba en el grupo del Gandía, que se ha impuesto por 3-1 en el partido de ida de esta eliminatoria. Más resultados, más marcadores, playoff de ascenso a la Segunda Federación. Aquí tenemos al Racing, el Calpe B ha empatado a 1 con el Benicàssim. Derrota del Benejúzar en casa ante el Racing Rafael Cofer, ya habéis visto los goles, ahora enseguida los repasamos. Tous 1, Castelló de les Gerres 0, también un marcador que nos interesa. Bonrepòs 3, Ciutat de València 3, San Gabriel 1, Chirivella 3 y Catí 1, Campanar 0. Y estos son los goles de Víctor Cardona y de Rubén Femenía, tantos que encarrilan y de qué forma la eliminatoria ante el Benejúzar del conjunto del Racing Rafael Cofer, tanto de Cardona y tanto de Rubén Femenía. Y esta es la imagen del vestuario, la imagen, sí, efectivamente, del vestuario después de esa victoria del Racing Rafael Cofer en su partido a domicilio en el triunfo ante el Benejúzar. ¿Tenemos la imagen? ¿La tenemos? ¿No la tenemos? Imagen, foto, vestuario, no lo tenemos. Vale, pues pasamos a lo siguiente, y lo siguiente sería ver este resultado. Empate a 1 entre el Torrevieja y el Benidorm en el playoff de ascenso a la tercera división, tercera federación. Os dejo con esta imagen de Marta Mascarell, subida por el Valencia, con el sonido del Valencia en ese inside después de la victoria que le permite ascender al fútbol profesional femenino. Como equipo, sabéis lo que valéis cada una de vosotras. Ahora es momento de ir a por lo que nos merecemos, ¿vale? Pero eso sí, acordaros, los golpes, 90 minutos, pero sabemos lo que valemos, vamos a por lo que nos merecemos, exactamente. Otra cosa, y esto lo digo, Javier.
La imagen, el sonido de las jugadoras del Valencia en el ascenso a la primera división femenina, con Marta Mascarell entre las protagonistas. La tertulión de oro de la segunda edición, que vuelve a estar en la élite, que va a ser evidentemente nuestra principal candidata para revalidar ese premio, ese galardón, tertulión de oro del fútbol femenino, la futbolista femenina, en nuestra gala, que tendrá lugar el próximo 20 de junio a las 7 de la tarde en el aula magna de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Grao de Gandía. Y ahora sí, vámonos con... nos vamos a ir con ese recuerdo al partido de Maspalomas, el recuerdo de... el partido de Langreo, el recuerdo de ese triunfo, porque supuso, pese a la derrota 1-0, en tierras vascas, el conseguir la clasificación para la siguiente ronda, donde se mediría el Gandía con el Maspalomas. Le hemos querido preguntar a algunos de aquellos protagonistas. Vais a escuchar a Miguel Ángel Picornell, a Chesa y a Quique Hernández. Por él empiezo. Técnico del Gandía del ascenso y técnico del Gandía de la victoria en la eliminatoria ante el Langreo. Hoy, 1 de junio del 2026, se cumplen ni más ni menos que 40 añazos de aquella gesta. La eliminatoria ante el Langreo, que ya es parte de la historia del Gandía. Escuchar a Quique Hernández. Muy buenas tardes, Santi. Bueno, lo primero sería felicitar al Gandía, al actual, por el ascenso. Hay que empezar otra vez poquito a poco, con humildad y con trabajo y sacrificio, y ascender siempre es muy difícil, lo cual vaya por delante mi felicitación. Y sobre lo que hoy nos compete, sobre el partido, 40 años ya del partido en Langreo, con el Unión Popular de Langreo, un equipo mítico de ahí de la zona. Pues mis recuerdos efectivamente pues son buenos, muy buenos. Un año que terminó bien, con una eliminatoria difícil, como lo son todas las de una promoción de ascenso, con las dificultades propias de este tipo de partidos, pero que nos permitió salir airosos y pasar a la última eliminatoria. Y como digo, mis recuerdos son muy buenos. En primer lugar, por el equipazo que teníamos, que era muy buen equipo, muy buenos jugadores. Además fue una labor de equipo de verdad, porque hubo quien jugó muchos más minutos que otros, pero teníamos un equipo pues muy bien armado. Yo creo que del nivel de primera ref actual, sobraos. Y había gente pues muy importante, veteranos de los de verdad, veteranos que tienen autoridad moral para los jóvenes, indicarles lo que tenían que hacer, ejercían además un liderazgo dentro del campo de los buenos, de los positivos, y que ayudaron muchísimo, tanto más que un entrenador, que el entrenador con que no moleste sobra, pero había un equipazo. Entonces mis recuerdos son fantásticos y es muy bonito volver a ver el Guillermo Laue, que seguro que se volverá a ver, lleno de gente, con ilusión por el equipo de tu ciudad. Y la verdad que fue todo espectacular, desde el presidente Avilés, un fenómeno con su junta directiva. Yo creo que se formó todo, se dio todo para que se consiguiese el ascenso. Y ya te digo que guardo unos gratísimos recuerdos y por supuesto que estaré próximamente en la invitación que me has hecho, pues muy gustosamente, como no voy a estar. Así que felicidades y hay que volver a estar en lo alto poco a poco, porque Gandía se lo merece, es una ciudad impresionante y ayudando a todo el mundo yo creo que se puede conseguir, siempre con humildad y con los pies en el suelo, pero no, nada es imposible. Es una maravilla cada vez que descolgamos el teléfono y nos ponemos en contacto con Quique Hernández, el cariño con el que habla de Gandía, de la ciudad y de los recuerdos de aquella época magnífica. Temporada 85-86. A mí me encanta recordar esto. Me encanta recordarlo porque muchas veces perdemos la noción de lo que es el Gandía y lo que supuso para
aquella generación, los que entonces éramos, pues eso, 10 añitos, 12 añitos, que íbamos con nuestros padres a ver los partidos, pues aquella generación de futbolistas eran ídolos. Los veías por la calle y te parecía estar viendo a un jugador de primera división, y no nos íbamos tanto, porque en la portería, por ejemplo, Basauri había sido futbolista de altísimo nivel, Osasuna, Valencia, en fin, y tantos otros jugadores. Y luego, como decía Quique Hernández, había futbolistas en el campo con una fuerza moral para liderar tremenda. Desde Pomar en la defensa, que tenía al lado a un imberbe Manolo Guijarro, hasta Quique Peiró en medio campo, o Sendra, o en fin, te diría Luis Jiménez, con quien hemos hablado también esta mañana. Están todos encantados de que recordemos estos momentos, este partido, concretamente este partido. Fijaros el terreno de juego. Los que estáis escuchando el programa en Radio Marca, os invito a que nos veáis a través de YouTube o Facebook o Comarcal Televisión, porque es un campo que evoca aquellos grandes partidos de los 80. El Gandía había ganado 3-1 en la ida, perdió 1-0 en la vuelta, y esto les permitió clasificarse para la fase ante el Maspalomas. Ahí, al que veis al lado del árbitro ahora, Juan Carlos Ferrando, el de Tabernes, ex jugador del Gandía y del Levante, hermano de César Ferrando y de Paco Ferrando, futbolistas todos ellos del Valencia. Le hemos querido preguntar también a quien ponía la voz entonces en aquellos partidos, al periodista por excelencia, al periodista deportivo por excelencia de la ciudad de Gandía, al ejemplo y al faro de muchos, hoy concejal, Miguel Ángel Picornell, jefe de deportes de Radio Gandía, y que vivió en primera persona aquellos días y aquellos momentos. Le hemos preguntado qué recuerda de aquel desplazamiento a Langreo. 40 años, madre mía, no ha llovido ni nada. Bueno, pues yo recuerdo al Rayo, al famoso Rayo, con su atuendo de tío de la porra, y los aficionados locales diciendo que estaban siendo invadidos por tropas napoleónicas. También la broma que le gastó Agapito a Guijarro, haciéndose pasar por periodista de La Voz de Asturias y utilizando pues el magnetófono que usaba para Radio Gandía. Bueno, pues del partido decir que fue muy tenso. Yo creo que ha sido de lo más tenso que he vivido en un campo de fútbol. El tempranero gol del Langreo hizo que se apretaran mucho las cosas, pero al final pues se quedó en ese 1-0. El Gandía en la ida había vencido por 3-1, y ya lo que pasó después es suficientemente conocido con la eliminatoria ante el Maspalomas. Me ha alegrado mucho de rememorar aquel partido de hace 40 años. Bueno, me alegro mucho yo también de poder tener la oportunidad de contaros esto, de contaros que aquel equipo hizo historia. Enseguida os digo la alineación. Pero antes escuchamos al delantero, porque me decía Vicente Martí Chesa, que era el delantero, que Quique aquel día, Chesa tenía 22 añitos, venía de una lesión, me dice que se acordará toda la vida, en Almoines, que le truncó un posible fichaje por el Valencia, porque es que Chesa, cuando irrumpió, igual que Franco, que acabó en el Albacete, o Carlos Santandreu, que acabó jugando en el Lleida, en la segunda división. Precisamente esta semana subía Carlos unas fotos en sus perfiles de redes sociales con Mané, el entonces técnico del Lleida y técnico también que lo fue del Alavés. Fijaros el nivelazo que había en ese equipo y en aquel Gandía. Pues Chesa nos contaba que ese día Quique Hernández, que era un innovador del fútbol, uno de los primeros técnicos en utilizar 3 atacantes, 3-4-3, en fin, hacía muchísimas variaciones tácticas, pues le dijo que jugara él solo en ataque. Jugaba Zuazu, jugaba Franco, luego repaso la alineación. Pero le hemos preguntado a Chesa. Escuchad al del Grau de Gandía. Aquello es inolvidable. Estábamos en el campo y nos dijeron que nos íbamos a las islas cuando nos hicieron el sorteo. Teníamos que jugar contra Langreo, ir a Asturias, y luego si pasábamos pues nos tocaría Canarias, creo que era. Nos lo comentaron allí, y que el primer partido contra Langreo, pues bueno, sabíamos que realmente la importancia que era y lo difícil que iba a ser sobre los adversarios que nos podían tocar. Recuerdo que nos pusimos 3-0 y el Langreo marcó un gol a última hora y ellos lo celebraron
como un triunfo porque estaban seguros de que allí iban a conseguir remontar, ¿no? Lo que no sabían es que teníamos un entrenador que estaba muy adelantado tácticamente y estratégicamente a lo que era el fútbol actual en ese momento y nosotros confiamos completamente y plenamente con Quique. Montó allí un entramado para poder salir adelante y la verdad es que a pesar de que nos marcaron muy pronto, a los 10 minutos recuerdo, de penalti, el equipo estuvo muy sólido, sobre todo en defensa, ante un ambiente infernal que llenaron el campo, rodearon el campo con globos, trajeron allí mayorets, una banda de música, bueno, y en vez de intimidarnos eso lo que fue animarnos, ¿no? Y recuerdo de que, bueno, al final del partido... Bueno, pues las palabras de Chesa. A veces cuando nos cuentan cosas, han pasado 40 años y te dicen, no, el campo estaba a tope, no cabía un alfiler, no sé qué, no sé cuántos. ¿Te parecen exageraciones? Claro, gracias a poder tener estas imágenes podemos constatar que efectivamente, como contaba la alegría al acabar el partido, mirad a Pomar ahí abrazándose con unos y con otros y esa pirotecnia de los desplazados del Club de Fútbol Gandía para celebrar aquello. Decía Miguel Ángel Picornell que el desplazamiento de aficionados del Gandía hasta Langreo fue masivo. En ese equipo conjugaba la experiencia de Basauri en la portería, de Pomar, de Luis Jiménez, con otros jugadores, o de Quique Peiró, con otros jugadores más jóvenes. Os voy a dar la alineación. Basauri, Juan Carlos Ferrando, Guijarro, Franco, Alberto, Quique Peiró, Luis Jiménez, Domingo Pomar, Cuqui Vidal, Chesa y Zuazu. En aquella alineación, en el campo Ganzábal, en la Felguera. En esa alineación, como os decía, conjugaban grandes veteranos con otros que acababan de salir y que luego harían una carrera magnífica. Uno de ellos es Manolo Guijarro. Guijarro luego acabaría jugando en el Levante. Por cierto, su hijo Hugo triunfando ahora en el Valencia. Campeón de Liga de División de Honor con el conjunto valencianista. Y Guijarro, que entonces llegó incluso a debutar en la selección española juvenil, hacía pareja con Pomar en la defensa. Hoy le hemos preguntado también a Manolo Guijarro qué recuerda de aquel partido en Langreo, del que hoy se cumplen 40 añazos. Buenas tardes, Santi. Pues sí, para mí tengo un recuerdo muy entrañable de esa fecha, ya que fue de alguna manera, pues te puedes imaginar la ilusión de un chaval de 17, 18 años que salió a jugar un partido de la importancia que fue. Y más en mi caso, que bueno, no había tenido la oportunidad de jugar un partido pues, fuera de la Comunidad Valenciana. Y la verdad que el viaje en sí, el desarrollo del partido y después una anécdota que tengo muy curiosa que me hicieron mis compañeros. Eso, quien me la hizo, y entre ellos estaba Miguel Ángel Picornell, te la podrá contar. Pero sí, el partido fue muy emotivo y bueno, deseando compartir con todos los aficionados pues esa fecha tan entrañable. Un saludo muy fuerte para todos. Bueno, Guijarro, que aunque desarrolló casi toda su carrera fuera del Gandía, porque de aquí marchó a Levante, luego estuvo en Andorra, en el Villarreal, en el Manlleu, bueno, tantos equipos, puede decir que es de los pocos que ha conseguido subir a Segunda B, y además ganar la Liga de Segunda B, porque estuvo en el equipo de César Ferrando. Imaginad, aquel Gandía pues de los Frígola, Marcos Struch, Carpio, Nadal, David Bauzá, que luego fue al Sporting de Gijón, Rubén Brines, Rajado, Sancho, Espín de portero, me lo sé de memoria. Pues Guijarro era central, uno de los 3 centrales de aquel equipo que ganó la Liga, pero también era central del equipo que consiguió el primer ascenso en el 86. Por eso este año
el premio Leyenda, que ya tienen en sus vitrinas precisamente Domingo Pomar por toda su trayectoria y José Gomar Tano, el expresidente del Gandía Basket, y este año lo añadirá el Gandía a sus vitrinas, en homenaje a esta generación de futbolistas, a este Gandía del 86 que tanto nos hizo disfrutar a los que entonces éramos niños y también a nuestros padres y a todos los que queremos al Gandía. Lo dejamos aquí, con estas imágenes y también con el sonido de la narración a posteriori de la época. Era otro fútbol, era otra afición y era también otro periodismo deportivo. Con ese sonido os dejamos, ya veis que seguimos aquí y aquí vamos a seguir contándoos la última hora del deporte. Gracias como siempre por acompañarnos, gracias como siempre por estar ahí. Mañana más. Un encuentro que estuvo presidido por el interés que pusieron los aficionados, que en buen número acudieron a las gradas de Ganzábal. También el equipo valenciano traía numerosos seguidores. Y un encuentro que estuvo también presidido por un dominio casi completo de la Unión Popular de Langreo, que tuvo algunas oportunidades, como esa a los 6 minutos en ese tiro flojo de Rafa que casi supera a Basauri. O en esta otra jugada, el rechace lo va a recoger así Rafa, enviando excesivamente alto. Una buena oportunidad perdida a los 8 minutos y medio. A los 15 va a ser Rúa el que tuviese esa oportunidad, y a los 15, casi 16 minutos, el penalti por derribo a Juan Luis del defensa Pomar. Lo lanza de esta manera Juan Carlos y establece el que habría de ser definitivo 1-0 en medio del jolgorio de los seguidores langreanos. Continuó presionando el Unión Popular de Langreo, pero las oportunidades se iban a producir ante la meta de Camuel, en ese tiro de Luis y en el subsiguiente córner que casi convierte el propio Luis en gol. Y la primera parte finalizaría con una nueva oportunidad para los langreanos en este disparo de Rúa que se va alto por encima del larguero de la meta defendida por Basauri. Ya en el segundo tiempo van a ver ustedes enseguida la primera tarjeta que el árbitro del encuentro, el señor de la Fuente, que estuvo magnífico, va a enseñar a Rúa. En esa entrada al jugador valenciano, tarjeta que ni el propio Rúa ni nadie protestó. Era el minuto 8. 3 minutos después se produce un disparo de Juan Luis en rechace de la defensa. Ahí lo tienen, que Basauri ataja. Una nueva oportunidad para la Unión Popular de Langreo. En esa penetración de Juan Luis va a ser derribado por el guardameta Basauri, que verá tarjeta amarilla en ese momento, aunque el árbitro ya había señalado el fuera de juego en que había incurrido Juan Luis. A los 17 minutos, un tremendo lío ante la meta de Basauri que los langreanos no saben resolver. Finalmente va a despejar la defensa del Gandía. Y nueva tarjeta amarilla para Rúa a los 27 minutos. Nueva entrada también excesivamente aparatosa. Nueva tarjeta amarilla y la subsiguiente roja. Rúa, sin protestar, como van a ver, se va recto a los vestuarios. 33 minutos y la oportunidad ahora se la van a repartir Martínez y Rafa. Despejará finalmente la defensa. Y finalmente a los 38 minutos la última oportunidad del partido en esa cesión de José Luis, que llega a pies de Chesa, que marra el disparo. Final pues 1-0, la alegría de los jugadores valencianos y la tristeza de los langreanos. Radio Marca se emociona. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca.